Ayer fue la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. La verdad es que estamos viviendo tiempos aciagos, digámoslo de esa manera, tiempos convulsos. No es normal que el jefe de la Policía de Investigaciones, que está en el vértice de una de las instituciones que vela por la seguridad, que vela por la tranquilidad pública, que vela por la persecución de los delitos, la persona que está en la cúpula tenga una caída tan violenta al abismo para que de la cúpula pase a la cárcel. O sea, aquí hay un problema serio. Y lo mismo podría ocurrir en la policía uniformada. El jefe de 55.000 carabineros o algo así, 50.000 dicen otros, 50.000 carabineros, que pase desde arriba hasta abajo, formalizado. Y que además esto esté anunciado, que se sepa cuándo va a ocurrir, en qué momento y a qué hora. Algo está muy mal. Pero que además esto mismo haya ocurrido con sus antecesores y resulta que todo sigue igual y sigue ocurriendo. ¿Por qué sigue ocurriendo todo esto? Entonces, aquí las cosas están muy, muy mal. Se supo, por ejemplo, en medio de esta investigación de los últimos días en contra de Sergio Muñoz, ¿qué se supo? Bueno, se supo que el alto mando estaba reunido cuando estaban formalizando a Héctor Espinosa. Todos haciendo fuerza por Héctor Espinosa, cuando a lo mejor hay que tener presidencia que opere el sistema. Pero ¿qué es lo otro? Y después se supo que esta especie de unión colectiva para enviarles vibra, una cosa así era, ¿no? Energía. Una cadena de oración. Algo así. Está bien, puede ser, pero después se supo que hubo acciones concretas para protegerlo, y ese es el problema, porque usted puede pensar y estar en su casa y mandar buenos deseos a alguien, sin duda, pero otra cosa son las acciones concretas que significan además la comisión de delito. ¿Qué se ha dicho por parte del abogado de Sergio Muñoz, del ex PDI, del ex sabueso de la PDI? Digo sabueso porque era una persona que cuando fue elegida, ¿cuáles eran las características que se dijeron de él en beneficio de él para llegar a esta posición? Es un hombre de la calle. Él es un investigador, un policía, un hombre que tiene calle. Imagínense lo que es para un policía tener calle. Conoce todo. Cómo se realizan los operativos, cómo se sigue una persona, cómo se descubre un hecho, cómo se llega de calle, no de oficina. Bueno, pero harto de la oficina, digámoslo así. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque empiezan a aparecer cosas bien curiosas. Fíjate que la casa donde vive el director de la Policía de Investigaciones es arrendada. 4 millones de pesos al mes. 4 millones cuesta de pesos el arriendo al mes. ¿Es normal esto? Se lo digo con toda franqueza. ¿Esto es normal? Arriendo que paga la misma institución, por lo tanto, los impuestos de todos los contribuyentes, ¿no? Pero además, transformaron esa casa en un cuartel. Pero usted se preguntará, ¿cómo una casa va a ser un cuartel? No, lo transformaron técnicamente, desde el punto de vista administrativo y normativo, en un cuartel. ¿Para qué? Bueno, porque un cuartel usted puede pagar los 4 millones de pesos si es un cuartel, pues. No, pues si no es cuartel, si ahí vive él. No es cuartel. Esta es la razón. Entonces estamos mostrando el ingreso a la casa en uno de los barrios más ricos de Chile, más pudientes de Chile. Algo no está bien acá. Perdónenme que se los diga, pero no está bien. Porque por otro lado, perdónenme que me quede en esto antes de entrar al tema, ustedes saben que hay uno de los grandes problemas que hay hoy día para combatir el crimen organizado y que ha existido en otros países, es que después de realizar sus labores, un gendarme, cualquier policía, un carabinero, tienen que ir a sus barrios. Y si son personas honestas, viven en barrios modestos y por lo tanto son fácilmente presa de los familiares o de los mismos delincuentes a los que han investigado. Y por lo tanto están en peligro. ¿No será mejor invertir esta plata en que haya lugares resguardados para estas personas? ¿No está mal puesto el foco acá? ¿O no? ¿Qué cree usted? Algo no está bien.
y algo no está bien hace rato. Vamos a conversar además del tema que se está investigando en Concepción respecto de Camila Polisi, que de nuevo filtraciones de la Policía de Investigaciones hacia ella, que está siendo investigada en otro caso que es el caso Fundaciones. Dicho eso, y antes de ir al tema de la formalización del día de ayer, una simple reflexión. Otra. Se está investigando el caso Audios y por eso se incautó el teléfono del abogado Luis Hermosilla. Y resulta que se dieron cuenta que en ese teléfono estaban estas comunicaciones con Sergio Muñoz que podrían constituir delito y por eso fue formalizado Muñoz y quedó en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque Muñoz se le pasaba a Luis Hermosilla no antecedentes del caso Audios, sino de otros asuntos. Por lo tanto, la investigación se amplió a otras cosas. Lo hemos dicho otras veces y yo creo que esto es muy importante. ¿Está bien que se haya ampliado estas otras cosas? Sí. Yo creo que no cabe pero ni la menor duda, y quien diga que no, yo creo que está absolutamente equivocado, errado. Sí. Pero lo que nosotros deberíamos poder pedir es que a todas las otras cosas, y que estas no sean investigaciones dirigidas. Alguien podrá decir, pero bueno, ¿usted desconfía del Ministerio Público? Yo creo que sí también. Perdóneme que se lo diga. Y hay algunos que dicen que uno anda desconfiando de todas las instituciones, sí, pero es que hay antecedentes. Hay más de uno, perdónenme. Entonces, a todas, porque ¿cuántas páginas hay de audios? 700.000. De los WhatsApp, claro, 700.000. Perdón, de audios, de los WhatsApp, de los mensajes vía teléfono, pero mensajes de texto o de WhatsApp. Sí. 700.000. De esas 700.000 páginas, las únicas que tienen o revisten el carácter de posible delito son estas y ninguna más. De estas son, entiendo que 500, no me acuerdo bien si esa es exactamente la cifra, pero una cifra muy menor en relación a 700.000. ¿No hay otras? Yo creo que el Ministerio Público, yo creo que el fiscal nacional Ángel Valencia debe dar una respuesta sobre esto. ¿Por qué? Porque, insisto, no es malo, sino bueno que se haya conocido todo esto, obviamente. Pero sería muy malo que hubiese otros antecedentes que revisten el carácter de delito y que quedaran en el secreto. Porque la misma limitación que se fijó en la propia Fiscalía ya no existe. ¿Podrán los fiscales responder a estos asuntos o no? Yo sé que aquí hay un problema o una limitación, que es la del secreto profesional. Pero el secreto profesional no existe cuando hay antecedentes que revisten el carácter de delito. Por lo tanto, esa no es una barrera, como no existió en este caso. Por lo tanto, aquí el Ministerio Público debe asegurar a todos que solo en estos casos podría haber delito y no en otros casos o no en todo el resto de los mensajes de WhatsApp. Porque si no, uno podría sospechar un montón de cosas, puede sospechar una operación, un montón de cosas, y no queremos sospechar eso, queremos que haya transparencia nomás. Digo esto porque yo sé que nadie lo ha dicho y me parece que es relevante. Por la transparencia y por el principio, hay un principio que rige el Ministerio Público. ¿Cuál es? El de objetividad. Investigar todos los hechos, todos los antecedentes, todos los elementos que perjudiquen o beneficien a alguien. Todos. Ese es el principio de objetividad y yo no sé si lo siguen. Pero sería bueno que al menos en este caso lo siguieran. En esta conversación vamos a estar hablando acerca de lo que pasó ayer, obviamente, de la formalización, la consecuencia que tiene esta formalización, ¿no? Que es la prisión preventiva de Sergio Muñoz, que hasta el viernes era el director general de la Policía de Investigaciones y ahora está cumpliendo su prisión preventiva en un cuartel de la misma Policía de Investigaciones. Hablaremos también acerca de la búsqueda que está haciendo La Moneda del sucesor de Sergio Muñoz, porque no podemos olvidar además que todo esto se da estos tiempos aciagos que describíamos, además en una tremenda crisis de seguridad, ¿no? Con las dos policías con sus cabezas muy, muy complicadas. Vamos por parte. Mira, ayer faltaban unos 25 minutos cuando llegó Sergio Muñoz hasta la explanada del Centro de Justicia, 25 minutos para que comenzara
en teoría, la audiencia, porque finalmente terminó empezando pasadas las 9:30, y no estuvo exenta de polémica su arribo, porque resulta que llegó, obviamente, asedio de la prensa, lo estamos mostrando ahí en Bio TV, pero llegó escoltado con personas que fueron definidas por los colegas que estaban ahí muy violentas. Estamos hablando de zancadillas, golpes, empujones para no acceder finalmente a Sergio Muñoz. Eso fue como un canapé para empezar la jornada de ayer. Vamos a revisar todo lo que sucedió, la decisión que tomó finalmente el tribunal en la jornada de ayer y la decisión que ha anunciado ya la defensa de Sergio Muñoz de apelar a esta prisión preventiva, también como fueron las primeras horas de Sergio Muñoz en esta condición. Miguel Ángel Araya tiene todos los detalles. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás, auditores, claro, porque privado de libertad en el cuartel de la Brigada de Reacción Táctica de Cerrillos deberá permanecer el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, el sabueso que en pocos días se convirtió en la presa. Al menos hasta que así lo siga considerando la justicia, luego de ser formalizado por 12 delitos de violación de secreto en investigaciones penales con carácter de reiterados. Fue en el cuarto juzgado de garantía de Santiago donde se desarrolló la audiencia por cerca de 7 horas, en la que el equipo investigativo de la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó la investigación en contra de la ex máxima autoridad de la Policía Civil, que llegó temprano al centro de justicia acompañado de alrededor de 5 escoltas y que entre empujones, golpes y patadas protegían a Muñoz de las preguntas de la prensa. Hace pocos días que comenzó públicamente la caída de Sergio Muñoz cuando efectivos del OS9 de Carabineros allanaron la oficina y el domicilio de la ex máxima autoridad de la Policía Civil luego de las conversaciones encontradas en el celular del abogado investigado por el caso Audio, Luis Hermosilla, aunque se trata de una historia que al menos por los mensajes dados a conocer por la Fiscalía, comenzó con bastante antelación. Son 12 delitos en total los imputados por la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Francisco Lanas, y que se dividen en 6 violaciones de secreto, en casos generales, y otras 6 en investigaciones relacionadas a la ley de lavado de activos. La jueza del cuarto juzgado de garantía de Santiago, Francis Fell, resolvió conceder la prisión preventiva solicitada tanto por el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado, querellante en este caso, recordemos, calificándola como indispensable, proporcional y necesaria. Acá la vulneración del bien jurídico, a criterio de esta juez, resulta especialmente grave. Atendía la investidura del imputado, ya que la exigencia y el reproche penal no dice relación en este caso, por ejemplo, a un funcionario público de menor grado, sino que ni más ni menos respecto a quien fuera mandatado para dirigir la Policía de Investigaciones de nuestro país. Dable es presumir que la prisión preventiva por ahora resulta indispensable, proporcional y necesaria. La magistrada consideró que se entregaron las pruebas suficientes para considerar al imputado un peligro para la sociedad y también para el éxito de las diligencias pendientes en esta investigación, además de desestimar lo que la defensa intentó de configurar como colaboración sustancial tras la declaración entregada por Muñoz el pasado lunes a los persecutores de manera voluntaria. Una decisión que no dejó conforme al abogado defensor del exdirector de la PDI, Juan Carlos Manríquez, que además no descartó apelar a la resolución del tribunal en la Corte de Apelaciones de Santiago. Un asunto en el que podemos estar en desacuerdo, porque efectivamente toda persona que está siendo investigada tiene un derecho a guardar silencio o declarar. Y en este caso, ustedes también lo saben, son apreciaciones iniciales que van variando con el tiempo. Nosotros esperamos que eso también cambie. La vamos a estudiar y vamos a ver si es necesario y si realmente es razonable apelar por ahora o simplemente nos vamos a conformar para hacer diligencia. Entre las filtraciones realizadas por Muñoz destacan fotografías de requerimientos en la causa del exdirector Héctor Espinosa, exdirector de la Policía de Investigaciones, por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de dinero, en los que se solicitaron diversos elementos como copia de cheques, copia de actas o incluso la identidad de funcionarios que eran requeridas por la Fiscalía a través de oficios que explicitaban: divulgar cualquier tipo de información referente a las investigaciones que se llevan a cabo puede constituir un ilícito sancionado por nuestra legislación nacional. Esto estaba explicitado en algunos de los documentos que compartía Sergio Muñoz al abogado Luis Hermosilla. La vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, no descartó la aparición de nuevas aristas, detallando que además la calidad de Luis Hermosilla en esta investigación es de testigo.
Por supuesto que se pueden abrir nuevas aristas, como todos ustedes saben, esta investigación es resultado del caso Audio y por supuesto que se pueden abrir nuevas aristas. En esta investigación propiamente tal, él está como en calidad de testigo. ¿Y podría cambiar? La verdad es que no lo sabemos porque los delitos por los cuales se está investigando repercuten respecto de funcionario público. Buscando convencer a la magistrado, la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, leyó varios de los mensajes que ambos imputados enviaron vía WhatsApp a lo largo del tiempo. Recordemos que las filtraciones ocurrieron entre el año 2021 y el año 2022, entre junio del 2021 y entre junio de 2022, pero además también se encontraron otros mensajes fuera de este plazo de tiempo. Da cuenta de una conversación, quizás de una relación entre Luis Hermosilla y el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Ponga atención al siguiente mensaje. Estuve pendiente ayer de la formalización de Espinosa. La vimos por la página del Poder Judicial. No quise importunar llamándote o por WhatsApp para no desconcertarte. Estoy a lo que necesites. Estaré atento. Hoy vamos a Macro Zona Sur, voy saliendo con la comitiva del gobierno, pero estaré atento al teléfono. Mucha fuerza y energía positiva para hoy. Te vi muy seguro en tu presentación y eso es una buena señal. Esperemos que todo salga bien. Un fuerte abrazo. Ese es uno de los mensajes que leyó ayer la fiscal Lorena Parra en medio de esta formalización que habría enviado Sergio Muñoz al abogado Luis Hermosilla en medio de la formalización del caso de Héctor Espinosa. Para que se haga una cuenta usted, una idea de cuál era la relación entre estos dos protagonistas de este polémico caso. El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, valoró la decisión adoptada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago debido a la gravedad de los hechos que fueron desmenuzados durante la formalización y al cargo que ostentaba Sergio Muñoz. Todos los planteamientos que se sucedieron durante estas largas horas de audiencia fueron acogidos y por lo tanto entendemos que transmitimos argumentativamente lo que correspondía al planteamiento que hace el Consejo respecto de figuras penales que son gravísimas. O sea, estamos hablando de la persona que ocupó el más alto cargo dentro de la Policía de Investigaciones. Estamos frente a delitos que tienen un nivel de gravedad alto por la corrupción inherente que implica ese tipo de conducta. 120 días fueron dados como plazo de investigación para continuar con esta arista penal del caso Audio, que ahora tendrá como objetivo clave identificar si hubo o no diligencias e indagatorias perjudicadas a raíz de las filtraciones de Sergio Muñoz a Luis Hermosilla, para lo que será de vital importancia los aportes que puedan realizar los persecutores a cargo de los casos afectados. Hablamos de Francisca Peribancic, Javier Armendáriz, Eugenio Campos y Javier Retamal. Esos son los 4 fiscales a cargo de los otros 5 casos que en los que habría filtrado información Sergio Muñoz al abogado penalista Luis Hermosilla, que recordemos solamente figuraba como abogado defensor de Héctor Espinosa en estas causas en las que se han conocido. En las otras 4, él no figuraba como interviniente. Por lo tanto, ahí también es una de las preguntas que se hacen los persecutores. ¿Por qué era necesario enviar esta información a Luis Hermosilla si él se la enviaba a otras personas? Es una de las preguntas que quedan abiertas luego de esta formalización y prisión preventiva con la que quedó Sergio Muñoz el día de ayer. Katy Tomás. ¿Se esperaba la prisión preventiva? ¿Fue algo que caía como de cajón, que era obvio? ¿O fue un tema de discusión en serio en el día de ayer? Fue un tema de discusión en serio. Nosotros lo discutimos y lo conversamos, de hecho, con varios expertos, abogados penalistas, exfiscales. Algunos nos decían, no, miren, acá los antecedentes son suficientes para solicitar la prisión preventiva. Y la magistrada así debería hacerlo, ya que el cargo que ocupaba Sergio Muñoz, director de la Policía de Investigaciones, es muy importante, pasa por él mucha información, por lo tanto acá la prisión preventiva debe concederse. Otros decían, no, mira, le van a dar el arresto domiciliario total o incluso nocturno, algunos decían, porque estos delitos no revisten de cierta gravedad. Pero lo más importante al final eran los de lavado de activos. Recordemos que esos casos de lavado de activos se llevan con la máxima reserva en el Ministerio Público. Cuesta mucho encontrar información, solicitar información respecto de cómo avanzan esas causas. Por lo tanto, ahí es donde se revierte la mayor gravedad de estos casos, porque los otros son 6 delitos de violaciones de secreto en casos generales y otros 6 delitos de violaciones de secreto en caso de lavado de activos. Pero sí, fue una discusión que se dio durante la jornada de ayer, yo podría decir, mientras esperábamos la resolución de la jueza Francis Fell, que si se iba a conceder entonces esta prisión preventiva o si iba a conceder otra medida cautelar menos gravosa.
Pero yo creo que lo que se puede decir es que la mayoría de las personas que estábamos atentas a este caso, nadie se pudo casar, digamos, con no, le van a dar la prisión preventiva o no se la van a dar. Quizás quien estaba más claro era el abogado defensor. Lo planteo así porque, había instruido, entendemos como parte de la estrategia de defensa, la declaración previa, ¿no?, en el día lunes en la tarde, de Sergio Muñoz ante la Fiscalía, una declaración voluntaria muy extensa. Y bueno, finalmente lo que sucede ayer con la prisión preventiva, eso siempre con la idea de configurar la atenuante de colaboración eficaz, ¿no?, con la investigación. Ahora, desde ese mismo punto de vista, dice la defensa que va a apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago a esta decisión de la prisión preventiva. ¿Con qué argumentos? Después de lo fuerte que fue la decisión que se tomó ayer, tomando siempre en consideración que la prisión preventiva es porque el acusado es un peligro para la seguridad de la sociedad. Probablemente uno de los argumentos que ocupará Juan Carlos Manríquez ante la Corte de Apelaciones será esto de la atenuante de la colaboración sustancial. Fue algo en lo que el día de ayer insistió bastante durante la audiencia, señalando que su representado renunció a su derecho a guardar silencio, acudió ante los persecutores para declarar, pero también hay que señalar que esto lo hizo apenas 12 horas antes de que, o 24 horas antes, quiero decir, de que se desarrollara su audiencia de formalización. Entonces, ahí la jueza también señalaba, la colaboración sustancial se configura cuando hay antecedentes contundentes que se aportan a la investigación, no cuando se contextualiza en qué marcos enviaron estos mensajes o aclarar podríamos decir, como esta línea de tiempo. No, se tienen que entregar antecedentes suficientes. ¿Por qué envió estos mensajes? ¿Cuál era la motivación? Entonces, por eso la jueza determina desestimar esta atenuante de colaboración sustancial a la que estaba apelando Juan Carlos Manríquez, el abogado defensor de Sergio Muñoz, y otra también es la irreprochable conducta, pero esa probablemente se concedió porque Sergio Muñoz no cuenta con antecedentes penales. Pero también está, y lo señaló la jueza durante la lectura de la resolución, que a pesar de su irreprochable conducta, su cargo, el cargo público que él ostentaba, era mucho más grande que eso. Por lo tanto, él no podía hacer y caer en estos delitos, siendo el director de la Policía de Investigaciones. Oye, a ver, yo creo que hay algo que no conocemos y que no se conoció en el día de ayer. ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue la razón para todo esto? ¿Cuál fue la causa? Porque ayer se dijo que el abogado, Juan Carlos Manríquez, el abogado de Muñoz, en entrevista con el diario La Segunda, había dicho que había una relación más fluida entre ambos entre Muñoz y Hermosilla, ¿no? Entre mediados de 2021, cuando ya Sergio Muñoz era director general de la PDI, ya había dicho Manríquez, el abogado, se le presenta a Hermosilla, a quien no conocía, y lo había visto en una oportunidad, y le dice: yo soy el abogado del presidente, soy el abogado personal, yo estoy a cargo de todas las causas del presidente Piñera y también de cuestiones del Ministerio del Interior. Cualquier cosa que usted estime, me dice, le habría dicho Hermosilla al director de la PDI. Yo creo que usted es un lenguaje propio, sí, propio de la mafia. Cualquier cosa que usted me dice, primero porque miente. A ver, la relación entre Hermosilla y Piñera no es tan estrecha como se dice. Efectivamente trabajó en algunas causas del Ministerio del Interior, pero el abogado penalista de Sebastián Piñera fue Juan Domingo Acosta, por ejemplo, el caso Dominga. En otras causas, Samuel Donoso, pero no Hermosilla. Y él se presenta: yo soy el abogado del presidente de sus causas personales y del Ministerio del Interior. Es un bravucón. Se dice también que en esa famosa reunión con Sauer y con la abogada Leonardo Villalobos también era un bravucón. Yo hago todo esto en la caja negra. Un bravucón. No tiene lenguaje de abogado, obviamente, además. O sea, pero
entonces se presenta como el hombre todopoderoso. Yo no digo que no sea poderoso, pero más allá de posiblemente del poder que tenía, y le dice a este pobre señor, yo tengo tal poder. Si ustedes, imagínense a un alto miembro de la Policía de Investigaciones, si usted necesita algo de mí, pídamelo, porque estoy en condiciones posiblemente de cumplir con su petición. Ahora, eso lo dice la defensa en esta entrevista que mencionamos del diario La Segunda, con la idea además de argumentar que Muñoz cayó encantado por esa declaración, que se vio más bien que si efectivamente había una intención de que él tuviera cierto temor, ¿no?, de subordinación, por decirlo de alguna forma. Claro, la defensa dice que sí, que con esa presentación cualquiera en realidad habría cedido, pero, que es lo que intenta decir la defensa. Claro, alguien podría haber verificado si es verdad lo que decía, revisar las causas, si el señor era abogado patrocinante. Puede ser, pero uno no, es difícil. Una persona que dice esto le puede creer, ¿no? Además es famoso. Bueno, ninguna de las 5 causas era Hermosilla, abogado Piñera, de Sebastián Piñera. En ninguna de las 5. Hay que decir las cosas como son, porque así son las cosas. No era. Mintió absolutamente, si es que es verdad lo que dijo. La Fiscalía recuperó un mensaje del 26 de agosto de 2020 en que Muñoz le dice al penalista que quedan en contacto. Y ahí comienza todo este asunto. ¿Qué dice Muñoz? Luego de esto, no tuve contacto con el abogado Hermosilla hasta que asumí como director general, luego de esta presentación. Quizá algún mensaje, pero no recuerdo mantener algún otro contacto con él. Dice, cuando conocí a Luis Hermosilla sabía que era un abogado muy prestigioso y que era amigo del exdirector Espinosa, ya que estaba en su casa en una ocasión en una actividad de camaradería. Nunca tuve una relación de amistad con Hermosilla. Sí me da más confianza, pero no de amistad. Sí debo señalar que en un par de veces él fue a mi casa a compartir con mi familia. Hermosilla se dedicaba a esto también, a tejer lazos, a tener una red. Y esa red finalmente se transformaba en una telaraña en que posiblemente moscos chicos se quedaban pegados y no podían salir de ella. Una cosa así. Estos son extractos de la declaración que él dio a la Fiscalía. Quizá lo hice porque sentía lealtad institucional con la finalidad de que él conociera estos datos a raíz de las circunstancias en las que estaba, con la finalidad de que estuviera preparado. Debo señalar que fue una decisión propia, personal, fue una suerte de lealtad. Asegura que no obstante esa advertencia de reservado, que todo esto era reservado, lo envié igual, ya que pensaba que no estaba afectando el curso de la investigación. Asumo la responsabilidad de este error. Jamás delegué la revisión de estos antecedentes a otras personas. Lo hice personalmente, sabiendo que era documentación reservada y asumiendo la responsabilidad personal. Ahora, en el caso de Dominga, que tanto se ha hablado, yo quiero decir una cosa, el caso de Dominga lo sacó Bio Bio. Fue un reportaje de Bio Bio que dio a conocer toda la parte inicial del caso Dominga, así que no es que nosotros hayamos escondido algo, ni mucho menos, sino que lo dimos a conocer en su oportunidad, hace tiempo ya. Pero en el caso Dominga hay que señalar que finalmente la Fiscalía había decidido cerrar el caso antes de que Sebastián Piñera muriera, obviamente, no porque murió, y había decidido cerrar el caso. Y la información, lo que se sabe de lo que envió Muñoz Hermosilla era información más bien pública, no era nada reservado. Ahora, son antecedentes que disponía Muñoz, pero no eran antecedentes que fueran reservados de la causa, y era una causa que era pública. Entonces, al final, da la impresión que hay mucho también acá de secretos, no secretos, de fanfarronadas. Eso del perfil de Gabriel Boric es una tontera desde el punto de vista de lo que está escrito ahí. No hay nada especial que uno no pueda encontrar en algún medio público. Hay de todo acá. Pero yo quisiera, y hay otras cosas que son vitales y fundamentales, yo creo que esconder la hoja de vida de Espinosa, yo creo que puede ser un delito que obstrucciona la investigación, por ejemplo. Yo creo que hay otras cosas que son delito, violación de secreto. Hay otras cosas que no eran secreto, por decirlo de alguna manera, porque eran públicas. ¿Cómo uno va a violar un secreto cuando es una información pública? Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que va a haber que hacer la distinción. ¿Fue solo esto
quedar bien con este abogado enorme que le dice, si usted necesita algo, hable conmigo. Si usted ve la película El Padrino, ¿cierto? En los inicios de la película, me refiero al Padrino 1, está esto, ¿no es cierto? Cuando usted lo necesite... Hacer favores para que estén en deuda, eso es básicamente, ¿no? Claro, siempre en deuda. Ofrecer. Exactamente. Entonces resulta que eso fue lo que empujó a Muñoz, ¿no? Lo que lo transforma en un policía bien menor, ¿eh? En un funcionario bien pequeño desde el punto de vista de sus capacidades. Lo que comentamos es parte de la declaración que él hizo, ¿no? El lunes en la tarde, pero hay varias cosas que uno podría, viéndolo desde afuera, ¿no? Entender como que no calzan, porque, a ver, está esta reunión de camaradería en donde supuestamente se conocen, después estas conversaciones bastante informales que han trascendido, ¿no? De tomar once, de comer churrasquitos, en fin, en medio de todo lo demás que hemos conocido, ¿no? De fotografías directas de oficios que son reservados, de información que es reservada, pero con un tono muy coloquial, que habla más bien de una relación cercana. También está el mensaje del día en que Sergio Muñoz es nombrado como director general de la Policía de Investigaciones por el expresidente Piñera, en donde Hermosilla le dice misión cumplida. Por lo tanto, ahí hay algo que no alcanza a cuajar 100% mirándolo bien desde afuera en esta parte incipiente de la causa, Miguel Ángel. Totalmente. Me gustaría agregar para que los auditores se pudiesen hacer una idea de cómo era el dinamismo entre Sergio Muñoz y Luis Hermosilla, cómo era esta dinámica de los mensajes, según lo que detalló ayer durante la formalización la Fiscalía Metropolitana Oriente. Muchos de estos mensajes era netamente la información, ni siquiera un hola, ni siquiera un cómo estás. No, le mandaba un pantallazo directamente de un oficio que emanaba el Ministerio Público, Sergio Muñoz, a Luis Hermosilla, y Luis Hermosilla con un gracias le agradecía la información. Otras veces le escribía mensajes, por ejemplo, Luis, te comento que van a hacer tal diligencia en tal día. Por ejemplo, acá tenemos un caso de minera Dominga. Le avisa de que la Fiscalía le está solicitando antecedentes a la PDI sobre sociedades ligadas en ese tiempo al presidente de la República, Sebastián Piñera, y a uno de los controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano. Estimado Luis, te comento que tengo un requerimiento en el caso de Proyecto Minera Dominga, debiendo requerir la entrega voluntaria de las escrituras de constitución y modificaciones después de diciembre de 2010 de las siguientes sociedades, y ahí enumera 8 sociedades finalmente que ponen alerta a Luis Hermosilla para que de cómo puede utilizar esta información, porque como señalabas, Tomás, él no era parte de este caso, pero ¿por qué entonces envía esta información? ¿Cuál era la motivación? Como señalábamos, como lo comentábamos, ¿hay dinero detrás de esto? ¿Hubieron pagos a Sergio Muñoz? Ya no sabemos, a ver, hay toda una investigación financiera, ¿no es cierto? Además, si claro, hubo algún traspaso patrimonial entre uno y otro. Eso no lo sabemos, se está investigando. Yo diría que aquí hay, para terminar, yo creo que hay tres cosas que uno podría recalcar. Lo primero es que hay un reconocimiento por parte de Muñoz, o sea, una especie de confesión. Claro. Lo segundo es que la confesión fue inmediata, o sea, inmediatamente pidió declarar ante la Fiscalía antes de la formalización y confesó. Lo tercero es que se tiene que indagar por qué confesó. Él da una explicación y habrá que indagar esa explicación. Lo cuarto es que se está investigando, y lo vamos a contar, si hubo algún movimiento patrimonial. Porque si no lo hubo, a lo mejor esa explicación es válida. Por torpe, tonta, superficial, a lo mejor es. Lo quinto es que yo creo que hay que conocerlo todo. Y yo creo que aquí el Ministerio Público va a tener que dar una explicación si es que no se conoce todo. Porque si no, quiere decir que a unos sí y a otros no. Y eso no tiene ningún sentido. Yo me encantaría saber, y esto es simplemente una pregunta porque yo no lo sé, ¿hay WhatsApp con jueces? Aquí se está investigando los WhatsApp entre un abogado y el director de la PDI. En ese teléfono de ese abogado Hermosilla, ¿hay WhatsApp con fiscales, con colegas fiscales? Se lo digo aquí a los fiscales que estuvieron ayer. ¿Sus colegas fiscales tienen WhatsApp con Hermosilla o no? Y si esos WhatsApp
podrían constituir delitos, ¿se los van a guardar o los van a comunicar? Si lo decimos así derechamente, ¿o no? Todas estas cosas yo creo que tienen que dilucidarse, porque si no vamos a terminar como el caso, ¿saben cuál? El caso del financiamiento ilegal de la política, en que casi todo se ocultó. Entonces, yo creo que aquí hay mucho que pedir, yo diría exigir, para que haya transparencia. Miguel Ángel, finalmente, el lugar en que fue llevado Sergio Muñoz para que cumpla su prisión preventiva, yo entiendo que se había pedido que fuera su casa, porque su casa técnicamente es cuartel, pero no se excedió a esa petición, ¿no? Uh-huh. Exactamente, la jueza no accedió a esa petición, ya que ella señaló, le textualizó que en el sistema solamente le aparecían 2 cuarteles que en los que podía cumplir con esta medida cautelar Sergio Muñoz. Era el cuartel de Cerrillos o el cuartel de Independencia, pero su defensa insistía en que el cuartel, o el domicilio, mejor dicho, el domicilio de Sergio Muñoz, esta casa fiscal de la Policía de Investigaciones, también contaba con las características para que sea considerado como cuartel. Pero la jueza fue bastante tajante en señalar no, Cerrillos o Independencia, y finalmente ella resuelve enviarlo entonces a la Brigada de Reacción Táctica de Cerrillos, y es donde deberá permanecer al menos hasta que así lo considere la justicia. Esto puede cambiar en alguna apelación, ya vamos a ver cómo se tramita esto en la Corte de Apelaciones de Santiago, si se acoge el recurso, y después vamos a ver si se le entrega una medida cautelar menos gravosa. Muchas gracias. Buenos días. Sí, gracias, Miguel Ángel. Solo pronto, una cosa, mira, para terminar. Héctor Espinosa en algún momento dijo, este es el nuevo director de la PDI, ¿no es cierto? Y hablaba de Sergio Muñoz. ¿Por qué? Porque hay influencia, y Héctor Espinosa conocía a Hermosilla y se transformó en su abogado, además, y por lo tanto todas estas influencias para nombramientos. ¿Por qué yo digo que hay que conocer el WhatsApp? Hermosilla, por ejemplo, ¿influyó en el nombramiento de juez? ¿O no? Por eso yo creo que es vital. ¿Estoy haciendo preguntas demasiado raras? Después de todo lo conocido, estrambóticas, no, en absoluto. Tenemos que conocer esas 700.000 páginas, si es que hay delitos ahí. Y esa es la petición que podemos hacer desde ahora al Ministerio Público.